Vamos a continuar resolviendo los ejercicios de la guía del Exani 2. Recuerden suscribirse y compartir la mayor cantidad de videos para que entrenen y puedan entrar a la universidad de sus sueños sin ningún problema. Del lado izquierdo tenemos el siguiente reactivo. Si una gallina y media pone un huevo y medio en día y medio, ¿cuántos huevos pondrán 5 gallinas en 6 días? Bien, este problema realmente nada más es para poner a prueba su capacidad de retención, su capacidad de análisis, porque es un problema que ya con solo verlo lo podemos resolver sin ningún problema. Aquí nos manda una relación de que de las gallinas, ¿verdad? De cuántos huevos pone una gallina, ajá, en cierto tiempo. Entonces aquí nos plantea que una gallina y media pone un huevo y medio en día y medio. Ajá. Entonces, dense cuenta que una gallina, en el caso de las gallinas, una gallina y media, una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio. Entonces, si se dan cuenta, ese medio, ajá, ese medio que aparece en las tres variables, tanto en la gallina como el huevo y el día, pues de alguna manera significa que hay una compensación. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? De que una gallina y media, es decir, una gallina puso un huevo en un día y media gallina puso medio huevo en mediodía, lo cual resulta lógico, ¿no? Resulta lógico. Si una gallina pone un huevo en un día, pues media gallina, aunque suene extraño este concepto de media gallina, pues estamos hablando matemáticamente, ¿no? Aunque sabemos que no existen medias gallinas, ¿de acuerdo? Pero media gallina pone medio huevo en mediodía. Entonces, básicamente lo que tenemos al final es una relación donde una gallina pone un huevo en un día. Básicamente esa es la traducción formal de esa expresión que tenemos en forma de texto. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántos huevos pondrían 5 gallinas en 6 días? ¿Ok? Entonces, si en un día una gallina pone un huevo, significa que si hubiera 5 gallinas, pondrían, si cada una pone un huevo, pues 5 gallinas pondrían 5 huevos en un solo día, ¿de acuerdo? En un solo día. Pero si me están preguntando por 6 días, entonces las 5 gallinas no pondrían 5 huevos, porque en 5 huevos nomás ponen en un día, pero en 6 días pondrían 6 por 5, nos daría 30 huevos. Es decir, si cada gallina pone un huevo en un día, pero son 5 gallinas, entonces son 5 huevos por día. Pero son 6 días, 5 por 6 son 30 huevos en 5 días, digo en 6 días, ajá, que pondrían juntas las 5 gallinas, ¿ok? Entonces simplemente es cuestión de leer bien el problema. Realmente no son problemas tan complicados. Ustedes bien saben que en el Exani hay ejercicios que se resuelven prácticamente con solo verlos y hay ejercicios donde quizá tengan que invertir un poquito más de tiempo para y que seguramente necesitan más procedimiento, ¿no? Pero bueno, básicamente es así. Unos ejercicios fáciles, otros no tanto, pero ahí se va compensando el tiempo que tienen para resolver cada uno de los reactivos. Bien, nos vamos al problema de la derecha que dice, en un mapa hay marcadas 3 ciudades en las posiciones indicadas. En este caso está la ciudad A, B y C. Y como pueden observar, hay un triángulo rectángulo formándose entre ellas. Hay un ángulo de 45 grados que se marca en la ciudad C, ¿de acuerdo?
y entonces hay una distancia de B a C de 300 kilómetros. Les estoy haciendo la descripción de lo que ustedes están viendo en el triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia más corta entre la ciudad A y la ciudad B? Bueno, ese es un problema de triángulos. Cuando yo analizo los triángulos, ustedes bien saben que lo primero que tienen que revisar es de qué tipo de triángulo o con qué tipo de triángulo estamos trabajando. En este caso en particular, podemos determinar y afirmar que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo, profe? Porque tiene un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, ¿de acuerdo? Y cuando trabajamos con un triángulo rectángulo, mis chavos, pues normalmente podemos utilizar dos cosas para trabajar con ese triángulo rectángulo, para poderlo resolver. Entonces podemos trabajar con el teorema de Pitágoras, o bien podemos trabajar con las razones trigonométricas, ¿ok? Entonces podemos trabajar con Pitágoras o con las razones trigonométricas. Todo depende de los datos que tengamos en el problema y de lo que nos pide el problema. En este caso, nos marca una relación entre tres ciudades, A, B y C, donde lo que nos pide el problema es una distancia que hay entre la ciudad A y la ciudad B. Me dice que es la distancia más corta, y la distancia más corta pues siempre se mide en línea recta. Por lo tanto, la distancia que hay de A a B es lo que me está pidiendo mi problema, por eso le coloco la incógnita X, ¿ok? Porque eso es lo que me está pidiendo el problema, ese valor de X que es la distancia de A a B. Y bueno, cuando trabajamos con triángulos rectángulos también se nos platicó alguna vez que podíamos utilizar el teorema de Pitágoras si es que nos hacía falta una distancia y conocíamos las otras dos distancias. Pero como podrán ver, mis queridos maigos, aquí solamente tenemos el dato de esta distancia de B a C. Nos hace falta también esta distancia de A a C, que dicho sea de paso, sería el valor de la, ¿qué cosa? Hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, entonces, nos hace falta otro dato para poder encontrar el valor de esta X. Entonces no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué, profe? Porque solamente tenemos un lado del triángulo. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras, recuerden, se necesita el valor de dos de los tres lados del triángulo. Entonces el teorema de Pitágoras en este momento queda descartado para ser utilizado en este ejercicio. ¿Qué nos quedan? Las razones trigonométricas. Para las razones trigonométricas, yo necesito como mínimo un ángulo, obviamente que no sea el de 90 grados, un ángulo de ese triángulo, y necesito la medida de uno de los lados, ¿ok? Con un ángulo y un lado, yo puedo obtener el valor del lado que me están pidiendo, ¿ok? Entonces, en este caso yo puedo observar que el ángulo que me dan como referencia, y es el que voy a utilizar, es este ángulo de 45 grados. Y entonces, si tomamos en cuenta este ángulo de 45 grados, esta X, este lado, vendría siendo mi cateto opuesto, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta que el cateto opuesto es el valor de X. El ángulo que estoy utilizando es de 45 grados, ¿de acuerdo? Y este es el cateto opuesto porque recuerden que el cateto opuesto es el que está enfrente de mi ángulo de referencia. Entonces el cateto adyacente, como podrán darse cuenta, mide 300 kilómetros, ¿ok? Entonces ahí está. Y de la hipotenusa ni hablamos, porque de la hipotenusa no tengo ningún dato, ¿sale? No tengo ningún dato y por lo tanto no entraría en el juego. Solamente estoy poniendo aquellos datos que sí conozco o en su defecto los que necesito conocer, como es el caso del cateto opuesto, que es lo que me está pidiendo el problema. Muy bien, entonces ahora voy a buscar una razón trigonométrica que me involucre al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Me imagino que ya la tienen, ¿verdad? Ya saben qué función voy a utilizar para despejarla y encontrar el valor de X. ¿Ya tiene la función? Claro que sí. Es la función tangente.
tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Acuérdense de su formulario, ¿de acuerdo? Formulario que, dicho sea de paso, no van a poder utilizar en su examen, así que pónganse las pilas. Entonces tenemos que la tangente de 45 grados, haciendo una sustitución de valores, es igual al cateto opuesto, que vale x, entre el cateto adyacente, que vale 300. Si yo quiero hacer un despeje rápido de esa expresión, entonces tendría que el 300 pasarlo a mi izquierda multiplicando. Por lo tanto, 300 por la tangente de 45 grados, eso va a ser igual a x. La pude haber dejado del lado derecho, pero la pongo del lado izquierdo para que esté lo más correctamente escrito mi procedimiento, ¿sale? Entonces, el 300 que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando y entonces va a multiplicar a la tangente de 45 grados y eso me va a dar el valor de x. Y aquí viene lo interesante, ¿ok? Aquí viene lo interesante. 45 grados es un ángulo notable, al igual que 30, al igual que 0, al igual que 90 grados, 60 grados. 45 grados es un ángulo notable. Técnicamente no tendrían que ponerles en el examen el valor de la tangente de 45 grados porque es un dato que ustedes deberían de saber de memoria. Entonces, como ustedes recordarán, el valor de la tangente de 45 grados es igual a 1, ¿de acuerdo? Es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a 300 por 1. ¿Y cuánto me da 300 por 1? 300. X vale 300. Este cateto vale 300. Y como aquí este cateto está en kilómetros, significa que el resultado del otro cateto vale, o está expresado, mejor dicho, en kilómetros también. Entonces son 300 kilómetros el, el valor de la distancia que hay de la ciudad A la ciudad B. ¿De acuerdo? Ahí está la respuesta correcta de este reactivo. Si ustedes profundizan un poquito más en el conocimiento de los triángulos, en las propiedades de los triángulos, quizá alguno de ustedes se pudo haber dado cuenta de que este problema ya estaba resuelto sin necesidad de aventarnos todo este análisis y todo este procedimiento, ¿ok? Y ustedes van a decir, oiga, profe, ¿cómo es que puedo resolver este problema rápido sin necesidad de aventarme todo el procedimiento? A ver, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el hack life? A ver, cuéntenos, profe, platíquenos, fíjense bien, mis queridos chavos. En un triángulo rectángulo cuyos ángulos distintos al ángulo recto, es decir, los dos ángulos que no son el ángulo recto, si ustedes tienen un triángulo rectángulo donde estos dos ángulos midan 45 grados, ¿ok? Si ustedes tienen un triángulo con esas características, la medida de los catetos es la misma. Entonces, básicamente tómenlo como una pequeña ley, como un pequeño teorema. Si yo tengo un triángulo rectángulo cuyos ángulos internos son de 45 grados, obviamente sin tomar en cuenta el de 90, estos dos son de 45 grados, los catetos de ese triángulo rectángulo van a medir lo mismo. Y bueno, de alguna manera esta es la demostración de que en efecto este cateto de aquí, que es la distancia de A a B, mide lo mismo que la distancia de B a C, que son 300 kilómetros. Entonces ahí tienen mi consejo, ahí tienen el teorema para que le echen un ojo la próxima vez que se topen con un ejercicio de esta naturaleza, donde los ángulos agudos del triángulo rectángulo midan ambos 45 grados. Los catetos, recuerden, valen lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan puesto atención en este video. Espero que sigan trabajando, que sigan esforzándose. Yo sé que ustedes pueden lograrlo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.